Hola Pandora. Esta historia no me pasó directamente a mí. Me la contó una prima hace tiempo, pero la verdad es que hay detalles que se me quedaron grabados porque, mientras me los contaba, podía notarse que ella todavía recordaba perfectamente lo que había vivido. Cuando era pequeña, mi prima decía que a veces veía duendes o escuchaba voces que, según los demás, simplemente no estaban ahí. Ella misma llegó a pensar que todo era producto de su imaginación, porque no siempre ocurría y podía pasar largos periodos sin que sucediera nada extraño. Eso cambió cuando su familia terminó viviendo en la casa de una amiga cercana de mi abuela. La mujer tenía cierta fama en el pueblo. Algunas personas decían que trabajaba con brujería, mientras que otras aseguraban que hacía limpiezas y diferentes tipos de rituales. Mi prima era demasiado pequeña para entender realmente qué significaba todo eso, pero desde los primeros días en aquella casa comenzó a notar que las cosas eran diferentes. Las voces regresaron. Y esta vez eran mucho más frecuentes. Había tres que podía distinguir perfectamente. La primera era la de un hombre que siempre sonaba furioso, como si estuviera discutiendo con alguien. La segunda era la de una mujer que solía sollozar durante largos periodos. Y la tercera era la de un niño muy pequeño. Lo que más asustaba a mi prima era que aquellas voces no se limitaban a hablar entre ellas. También le hablaban directamente. Le pedían que dibujara determinadas cosas. Le describían lo que tenía que poner en el papel y cómo debía hacerlo. En otras ocasiones le decían que se hiciera daño. Eso último siempre intentaba ignorarlo. Ella sabía que algo no estaba bien y trataba de no obedecer cuando las órdenes se volvían demasiado extrañas. Pero había algo todavía más inquietante. En aquella casa había una habitación a la que mi abuela y su amiga tenían estrictamente prohibido entrar. Nadie le explicaba a mi prima por qué. Simplemente le decían que no se acercara y que no preguntara. Y cada vez que ella pasaba cerca de esa puerta, las voces cambiaban. Se volvían más insistentes. Más desesperadas. Como si quisieran llamar su atención. Mi prima no sabía qué había detrás de aquella puerta, pero poco a poco empezó a relacionar ambas cosas, las voces y esa habitación. Hasta que ocurrió algo que todavía recuerda con claridad. Un día, mi abuela estaba hablando con su amiga en la casa. Mi prima estaba cerca cuando comenzó a escuchar nuevamente las voces. Al principio intentó ignorarlas. Pero esta vez fue diferente. Sin pensarlo demasiado, comenzó a seguir las instrucciones. La primera orden fue muy sencilla. Ve hacia donde Evelyn. Evelyn era el nombre de la amiga de mi abuela. Mi prima se acercó a ella, pero antes de hacerlo tomó un dibujo que llevaba tiempo haciendo. No lo había dibujado completamente por voluntad propia. Gran parte de lo que aparecía en aquel papel había sido creado siguiendo las descripciones que las voces le habían dado durante días. Entonces llegó la segunda orden. Enséñale el dibujo. Mi prima levantó el papel y se lo mostró a Evelyn. La reacción de la mujer fue inmediata. Se quedó completamente inmóvil. Por unos segundos no dijo absolutamente nada. Después su expresión cambió y comenzó a alterarse. Le preguntó a mi prima si había entrado a aquella habitación. Mi prima le respondió que no. Evelyn insistió. Le preguntó nuevamente cómo había visto aquello. Mi prima no entendía de qué estaba hablando. Entonces llegó la última instrucción. Dile que sabes lo que tiene debajo de la cama. Mi prima repitió la frase. Y fue ahí cuando Evelyn se quebró. La mujer comenzó a llorar. No fue una reacción de enojo ni de sorpresa. Era como si acabara de escuchar algo que llevaba años intentando mantener enterrado. Poco después de aquello, la familia terminó abandonando la casa. Mi prima nunca recibió una explicación. Durante mucho tiempo tampoco supo qué había significado aquel dibujo ni por qué Evelyn había reaccionado de esa manera. Hasta que, tiempo después, la historia salió a la luz. Evelyn había quedado embarazada siendo muy joven. Su madre, una mujer profundamente religiosa, se enteró y decidió obligarla a abortar. El problema fue lo que ocurrió después. La casa todavía estaba en construcción en aquel entonces. Y, en lugar de darle un destino adecuado al cuerpo del feto, tomaron una decisión que hoy resulta todavía más difícil de asimilar. Lo enterraron debajo del concreto. Justamente en la zona donde, años después, estaría colocada la cama de Evelyn. Cuando mi prima se enteró de todo, finalmente entendió por qué aquella mujer se había puesto pálida al ver su dibujo. Entendió por qué había preguntado inmediatamente si había entrado a la habitación. Y entendió, sobre todo, por qué había comenzado a llorar cuando escuchó aquella última frase. Porque mi prima nunca había entrado a ese cuarto. Nunca había visto lo que había debajo de la cama.
y nadie le había contado lo que había ocurrido allí. Lo único que había hecho era dibujar exactamente lo que aquellas voces le habían descrito. Hasta el día de hoy mi prima no sabe qué eran aquellas voces, ni por qué parecían conocer algo que ella jamás había podido saber. Pero hay algo que sí recuerda perfectamente. Cuando Evelyn vio aquel dibujo, no le preguntó qué significaba. Le preguntó cómo lo había visto. Y para mi prima, esa diferencia es lo que hizo que toda aquella historia dejara de parecer un simple juego de imaginación. Hola, Pandora. Esta historia que te contaré no es mía, le pasó al primo de un amigo, al cual llamaremos Juan. Pasaban 15 minutos de las 9 de la noche cuando Juan decidió irse. Llevaba varias horas delante de la pantalla del ordenador, sin apenas pestañear, y pensó que ya era hora de marchar a casa. Fuera, en la calle, ya había anochecido hacía un buen rato. El viento soplaba con una fuerza inusitada, como antesala de una tormenta que estaba a punto de llegar. Cerró la oficina y salió del lugar camino a casa. El frío arreciaba y empezaba a lloviznar. Con paso rápido entró a su vehículo Renault que pese a los años, se encontraba en bastante buen estado. Abrió la puerta y con rapidez se introdujo en su interior. Giró la rueda de la calefacción al tope, y se dispuso a iniciar la marcha hacia su hogar. La tormenta se fue volviendo cada vez más virulenta a medida que se alejaba de la oficina. Aún le quedaban unos 50 kilómetros hasta llegar a su casa, situada en las afueras de una pequeña ciudad dormitorio. Decidió encender la radio para hacer el trayecto más apacible. Sin embargo, la grave voz del locutor de ese programa de misterio que tanto le perturbaba, inundó el oscuro interior del vehículo. No le gustaba nada regresar a casa por este camino, menos cuando hacía una noche tan desapacible como esta, ya que el camino no se encontraba en buen estado y apenas había iluminación. De hecho, se había producido en ella varios accidentes en los últimos años. Esto también había dado lugar a habladurías de la gente, que afirmaba que en una curva se aparecía una mujer joven vestida de blanco y con aspecto desaliñado. Juan no era una persona que diera mucho crédito a este tipo de historias. Sin embargo, tenía que reconocer que había algo en esa carretera que le provocaba una sensación extraña, de intranquilidad. Solo el resplandor de los faros delanteros era capaz de romper con la negrura de esa noche. De pronto, una sensación muy extraña se apoderó de él. Se dio cuenta que no se escuchaba ningún ruido, salvando la radio y el sonido del motor y los neumáticos sobre la gravilla. Decidió parar en el arcén sin saber bien para qué, ni qué se encontraría. Abrió la puerta del coche y salió. Fuera llovía copiosamente, pero apenas se escuchaba algo más que el ruido del motor y el golpeteo de las gotas de lluvia en el techo del coche. Se introdujo de nuevo en el vehículo, e inició la marcha, sin haber despejado del todo ese hormigueo que tenía en el estómago. Su incertidumbre duró poco tiempo. Al mirar por el retrovisor interior del coche, se dio cuenta de que no iba solo. Una mujer totalmente empapada, con un vestido blanco, y la mirada ausente se encontraba en el asiento trasero. Su corazón empezó a latir aceleradamente. Frenó en seco y con sus manos se tapó el rostro, con la esperanza de que todo fuera fruto de su imaginación. Sin embargo, al volver a mirar por el retrovisor, la figura seguía sentada en el mismo lugar. Juan se giró y balbuceando preguntó a la mujer quién era, y qué hacía allí. Sin embargo, esta no articuló palabra. Asió la palanca de la puerta con la mano dispuesto a abandonar el coche, y de repente sintió una fuerte presión en el cuello. Notó como dos manos frías como el acero le presionaban impidiendo el paso de aire a los pulmones. Miró sorprendido por el retrovisor y la imagen que vio le provocó pánico. La mujer ya no tenía esa mirada fría y distante, sino todo lo contrario, los ojos parecían que se iban a salir de las órbitas y reflejaban un odio que nunca había visto en ninguna otra mirada. Intentó zafarse de las manos de la mujer pero le resultó imposible. Poco a poco, a medida que el oxígeno apenas llegaba a sus pulmones, fue perdiendo la consciencia, seguro de que iba a morir, pero sin entender aún por qué. Hasta que la mujer aproximó sus labios y dijo con una voz carente de expresión: "Nos veremos en el infierno, donde estoy desde aquella noche que me atropellaste en la curva que acabamos de pasar. ¿Lo recuerdas?". Fueron las últimas palabras que escuchó. Después reinó la oscuridad más absoluta. Hola, Pandora. Mi nombre quisiera que quedara en anonimato. Si es que lees mi historia, te agradecería mucho por escucharme. Esto comienza a principios de 2014. En ese tiempo tenía 12 años y tenía un mejor amigo a quien le pondré de nombre Pablo, no es su nombre real. Fuimos bastante cercanos, era como mi hermano. Pablo y yo fuimos inseparables desde la secundaria hasta finales de la preparatoria.
Éramos bastante cercanos. A principios de 2019 noté cómo comenzaba a juntarse con otras personas. No con cualquier tipo de personas, eran personas groseras, viciosas y con malas notas. Le dije que eso estaba mal, que dejara de juntarse con ellos, porque si se seguía rodeando de esas personas terminaría igual o peor. No me hizo caso y decía que solo estaba exagerando. Durante un tiempo comenzamos a distanciarnos gracias a que yo comencé a deprimirme. Estuvimos un año entero sin hablar, sin siquiera cruzar miradas. En 2020 me enteré de que estaba en malos pasos gracias a que mi mamá es amiga de la suya y le contaba todo. Pablo comenzó a drogarse y a volverse más agresivo. Incluso, a veces, se le veía hablando con un tipo al que le pondré Toño, no es su nombre real, un vendedor de drogas. Esa persona era muy conocida por la colonia al ser alguien asociado con un cartel. Intenté hablar con Pablo sobre eso, pero él no me escuchaba. Me decía que era un exagerado, que él seguía siendo la misma persona de siempre. Sin embargo, la actitud que tenía era bastante diferente. Ese no era el chico que conocí en de 2013 a 2014. Todo cambió cuando venía de una larga jornada de trabajo. Eran las 2 de la madrugada y iba de vuelta a mi casa. Al pasar por la esquina de la calle pude divisar a Toño sentado en la banqueta, viendo su teléfono con una sonrisa que aún me perturba. Intenté no darle importancia y simplemente pasar sin hacer ruido, pero él me vio fijamente antes de llamarme por mi nombre. Me dijo que me acercara, que quería mostrarme algo. Al tener algo de miedo, accedí, ya que no quería tener problemas con alguien así. Cuando lo hice, me pasó una mano por los hombros. Me sentí incómodo, pero no dije nada. Simplemente comenzó a buscar algo en su teléfono. Reprodujo un video y casi me pegó el teléfono a la cara para que lo viera. Me decía, con una voz bastante emocionada y feliz, que finalmente el video comenzaba a reproducirse. Nunca lo olvidaré. En el video podía divisarse la imagen de Pablo tirado en el piso mientras otros 3 hombres lo golpeaban y pateaban. Los gritos desgarradores que soltaba me hicieron erizar la piel. Tenía los ojos bien abiertos mientras veía el video. Me quedé en shock al ver a mi amigo siendo lastimado de esa forma. El video seguía con Pablo siendo torturado. Los sollozos y gritos no cesaron, solo aumentaron. En el video pudo verse incluso cómo le quitaban la piel con un cuchillo, como si estuvieran cortando la carne de un cerdo. Fue nauseabundo ver la cantidad tan grande de sangre que había en el piso. Le sacaron los ojos e incluso los dientes. Mis ojos se humedecieron al ver tal escena. Mi cuerpo finalmente reaccionó y, al girar la cabeza para ver a Toño, no pude evitar sentir escalofríos al verlo tan feliz, como si estuviera viendo un video gracioso. Comentó algo sobre que las ratas no podían esconderse por mucho tiempo cuando les debían dinero a los narcos. Simplemente no pude más. Con los pies temblando, corrí directo hacia mi casa mientras las lágrimas corrían por mis mejillas, rezando porque ese video solo fuera una broma y que Pablo estuviera bien. Lo llamé muchas veces durante esa noche y en ninguna me contestó. Lloré y lloré. Mi madre despertó y me preguntó qué me pasaba. Llorando y con el corazón en la boca, le dije que habían matado a Pablo. Ella no me creía y pensaba que era solo una broma. En ese momento, como pude, le expliqué todo con un nudo en la garganta. Ella también comenzó a llorar, ya que consideraba a Pablo un hijo más. Mi madre estaba en negación, así que le marcó a la mamá de Pablo. Ella respondió después de unos minutos. Mi madre comenzó a preguntar si Pablo estaba bien, si estaba con ella. Entonces, la madre de Pablo solo respondió que Pablo había salido con unos amigos a beber, que llegaría tarde. En ese momento, mi madre sintió un nudo en la garganta y no pudo explicarle a la mamá de Pablo la situación. Tomé el teléfono e intenté explicarlo. Pasé a sentir el corazón en la boca. Le conté lo que pasó y ella simplemente no pudo evitar soltar un grito desgarrador, diciendo que estábamos mintiendo, que era falso, que su hijo estaba bien. Al día siguiente, Pablo no volvió. Ni al siguiente. Su madre levantó una denuncia al estar Pablo desaparecido y los policías comenzaron con la búsqueda. Yo simplemente no podía dejar de pensar en lo que vi. Mi mejor amigo, ese niño que jugaba a la pelota y me acompañaba en los recreos, estaba muerto. Días después encontraron los restos de Pablo en un rancho algo alejado del pueblo donde vivimos. Estaba exactamente como en el video. Les conté a la policía lo que vi de quienes sospechaba que fueron las personas que le arrebataron la vida a mi amigo, pero parece que México es un lugar podrido donde nunca se hace justicia. En el funeral no paré de llorar mientras enterraban a ese compañero que siempre estuvo para mí.
No podía parar de pensar en sus gritos, en sus sollozos y en sus súplicas. Tuve que ir a terapia durante muchos años y lo sigo haciendo porque esa imagen no puede parar de atormentarme. Necesitaba desahogar esto. Es algo que me lleva carcomiendo desde hace años. Te agradezco mucho si llegaste a leer esta anécdota, Pandora. Hola, Pandora. Mira, Pandora, es la primera vez que quiero que alguien narre mi historia. Estaba muy indecisa al principio, pero necesito sacarme esto de mí. Mi relación con mi mamá, si la podría llamar así, jamás fue buena. No solo discutíamos, sino que ambas nos llegamos a golpear en varias ocasiones, ya que ese fue uno de los últimos consejos que me dio mi hermano después de que se fuera de la casa, que jamás dejara que mi mamá me golpeara. En varias ocasiones, cuando yo era pequeña, trataba de ahogarme mientras me bañaba, pero mi padre o mi hermano siempre me salvaban. Nunca supe por qué me odiaba tanto, pero dejó de importarme cuando cumplí 13 años. Mis padres están divorciados y mi mamá obtuvo mi custodia. Gracias a que mi mamá tiene personas muy influyentes, los maltratos se hicieron constantes. Éramos las dos tratando de ver quién sobrevivía en ese ambiente, pero yo ya no podía soportarlo. Por eso escribo esto. Sabía que, si mi madre moría, la custodia volvería a mi padre y yo no soportaba más el maltrato. Por eso la maté. Me acuerdo de que mi madre comenzó a gritarme por cómo me veía, diciendo que solo quería que los hombres se aislaran. Como siempre, comencé a gritarle de vuelta y volvimos a agarrarnos a golpes. La diferencia es que esta vez mi mamá usó un cucharón para pegarme constantemente. El dolor era horrible porque para ese momento me habían hecho una operación debido a una enfermedad que tenía. No podía defenderme, no sabía qué hacer y entonces tomé el vaso de la licuadora y lo estrellé contra su cara. Mi mamá cayó al suelo al instante. El vidrio se había clavado en su cara. Yo estaba asustada y con miedo, no sabía qué hacer y, cuando vi que ella iba a atacarme de vuelta, volví a golpearla una y otra vez. Hasta que, en algún momento, me di cuenta de que le estaba costando respirar, ya que uno de los trozos de vidrio se había clavado en su cuello. Me levanté rápido para llamar a una ambulancia, pero justo cuando estuve a punto de marcar el número, me detuve. Verla agonizar frente a mí, débil e incapaz de hacerme daño, me llenó de una felicidad que hizo que sintiera asco de mí misma. Hasta el día de hoy no me arrepiento. Probablemente, si hubiera llamado a la ambulancia, ella seguiría con vida, pero por más que quiera sentir culpa, no puedo. Mi papá se enteró de lo que sucedió casi después de una hora. Como fue en defensa propia, jamás tuve cargos penales, pero jamás le conté que ella todavía estaba viva y que la dejé agonizar. Nadie lo sabe. Y a veces me siento mal, pero recuerdo lo que me hizo y dejo de pensar en ello. Hasta sueño con seguir golpeándola con ese vaso de licuadora. Probablemente me juzgarán porque era mi madre, pero esa mujer nunca lo será para mí. Hubiera preferido que me hubiera ahorcado a todo el maltrato que me hizo pasar. No sé si veas el mensaje, pero estaría agradecida de que lo publicaras y prefiero que sea todo anónimo.